Llegan los 120, incluidos los 12 discípulos, porque uno ya se había ido con el mismísimo diablo. Y entre los que estaban allí también estaba el sustituto de aquel que se había ido con el diablo, Judas el Iscariote. Se aparecen entonces mientras ellos estaban allí clamando, orando y esperando la promesa. Aparecen las lenguas repartidas de fuego como de fuego y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué estamos hablando del Espíritu Santo? Porque esta tarde conversaba allí con mi sierva y porque mucha gente confunde la chicha con la limonada, ¿no? Y cuando piden la llenura, el bautismo, la promesa del Espíritu Santo, eso es una promesa para usted, usted lo tiene que recibir. Mire, y en esto tengo que ser enfático, porque las escrituras son una sola. Aquí a mí no me venga con cuentos chinos ni con cuentos franceses, las escrituras son una sola verdad, un solo bautismo, un solo Señor, una sola verdad. Entonces explíqueme usted cómo los hermanos de la iglesia bautista no creen en el bautizo del Espíritu Santo, no creen que existen milagros. No, eso fue para el tiempo de los apóstoles. El Señor reprenda al diablo. Si usted está en una iglesia donde le dicen que el Señor ya no hace milagros, donde le dice que no, eso del bautismo del Espíritu Santo, eso era para allá, para cuando estaban los apóstoles, mire, le hago una recomendación, agarre, sálgase corriendo de ahí, pero ya. Y cuando llegue a la puerta, sacúdese los zapatos y digan adiós, cuerda impío. Porque el mismo Señor, Juan el Bautista lo profetizó, y el Señor mismo dijo que los que creyeran en Él deberían ser seguidos por estas señales. Digo, en mi nombre echaréis fuera demonios, impondréis la mano sobre los enfermos y sanarán, hablarán otras lenguas. Y en esa iglesia no, que si lo ven a usted hablando en lengua, bueno, capaz, bueno, no saben ni siquiera echarle un demonio, porque ellos tampoco creen en eso, tú sabes, son, no disciernen, entonces lo van a tomar como loco y váyase de ahí. Pero ese es otro tema de otro programa. Resulta entonces que cae en la lengua de fuego y aquella gente empieza a hablar las maravillas de Dios. Ahora, ¿en qué lengua hablaban? ¿En qué idioma hablaban? Bueno, espérense un momentico ahí, porque el episodio descrito ya en el libro de los Hechos, lo leemos rapidito para que usted entienda qué lengua hablaba esa gente. Dice el libro de los Hechos, estamos en el capítulo 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asestándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaba. Ahora escuchen lo que dice el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Escuche, de todas las naciones bajo el cielo. Y esta gente estaba atónita porque cada uno de ellos oía hablar las maravillas de Dios en su propia lengua. En aquel momento en Jerusalén habían chinos, habían franceses, habían portugueses, habían italianos, habían griegos, habían venezolanos, habían colombianos, habían argentinos, había gente de todas partes del mundo. No me pregunte por qué, pero eso es lo que dicen las escrituras. No se la agarre conmigo, pregúnteselo a Dios, pero la escritura dice que en ese momento había gente de todas las naciones del mundo y que cada uno escuchó hablar las maravillas de Dios en su propia lengua. Ahora, si fueron 120 los que fueron llenos del Espíritu Santo, hasta donde yo sé, hay más de 120 tipos de idiomas.
o hay más de 120 diferentes idiomas. Si eran 120, digamos que cada uno habló un idioma diferente, seguramente alguien se quedó sin poder entender, porque a lo mejor no hubo quien hablara el chino y el chino se quedó sin entender. Pues no, eso no ocurrió, no me pregunte cómo pasó, pero seguramente el que habló portugués terminó de hablar portugués y empezó a hablar francés, y después que terminó de hablar francés habló en chino, y lo cierto es que todos los que estaban allí, cada uno oyó hablar la maravilla de Dios en su propia lengua. No se hagan muchas preguntas, eso es lo que dice la Biblia, yo lo creo por fe. Bueno, y las cosas que suceden es que a partir de allí, estos 120 son investidos de poder, son llenos de Espíritu Santo y empiezan a suceder cosas tremendas, entre ellas el primer discurso de Pedro. Pedro que hacía unos días ni siquiera una cachetada le habían dado al Señor, a él, perdón, y negó al Señor. Y que cuando le preguntaron si era uno de ellos, porque hablaba como ellos, dijo, no, yo no sé nada, yo ni conozco a ese hombre. Ahora resulta que el Pedrito, lleno del Santo Espíritu, comienza a dar un discurso por allá y se convierte en 3.000 personas en el primer discursito. Vaya, si había Espíritu Santo y potencia y gloria de Dios en lo que Pedro dijo, para que se convirtieran 3.000 personas en el primer discursito. Y la gente cuando veía hablar a Pedro, cuando veía hablar a esto, se maravillaba y decía, pero bueno, esta gente no son galileos, estos no son gente del bulbo, del pueblo, gente mal hablada, ¿de dónde pues? Hablan así, ¿de dónde tienen este verbo? ¿Cómo hablan estas maravillas? Y hasta llegaron a creer que estaban ebrios, que es entonces allí cuando aparece el hermano Pedro y da su primer discurso y dice, ¡epa, un momentico! No, esto no es tan ebrio, están llenos del Espíritu Santo. Y comienzan a suceder cosas sobrenaturales en la vida de los creyentes, cosas que mientras el maestro estaba, no sucedían en ellos, porque él estaba sobre la tierra. Una vez que él se lo capacita, entonces ahora la tarea le tocaba a ellos. Y empiezan a suceder cosas tan gloriosas como cuando Pedro va para allá, para el templo, a la hora novena, que era la hora de la oración, y estaba aquel famoso cojo allí tirado a la puerta del templo, y Pedro entonces, cuando el hombre le pedía limosna, le dijo, no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¡Wow! Eso no sucedía antes de que hubiera llegado el bautismo de fuego del cual hablaba Juan. Usted ve, y empiezan a suceder esas maravillas y el pueblo se empieza a maravillar. Y esto había sido producto de la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Ahora, ¿por qué he hablado de todas estas cosas? Porque la gran mayoría de los cristianos les da importancia a eso y es justo. Usted tiene que vivir en eso, el reino de los cielos también es eso. Pero yo estoy convencido que el milagro, la cosa más grande que sucedió con el bautismo de fuego y la llenura del Espíritu Santo, es esto que usted va a escuchar ahora. Pare la oreja, porque esto no lo dicen en ninguna parte. Pero escuche qué fue lo que sucedió entre las bendiciones que trajo la venida del Espíritu Santo. Les repito que entonces comenzaron a hablar en otras lenguas, ponían manos sobre los enfermos y sanaban, los muertos resucitaban y los cojos andaban. Me acuerdo de aquel corito que decía, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, pero no era la sombra ni era Pedro, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero mire dónde está el verdadero milagro que hace el Espíritu Santo cuando viene sobre los creyentes. Pare la oreja y escuche. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 43. Dice así, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hasta ahí vamos bien, lo mismo que estábamos hablando ahorita. Estamos en el libro de los Hechos,
capítulo 2, versículo 43. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El verdadero milagro que ocurre cuando el Espíritu de Dios desciende sobre los creyentes es que sus corazones son llenos de amor. Bueno, dice que Dios es amor, que el Señor es todo amor. Y entonces, aparte de que los capacita y los llena de poder, llenan sus corazones de amor. ¿Cómo se explica usted que una persona venda su casa? Yo no digo que usted venda la suya, pero es lo que dice las escrituras que hacían en aquel tiempo. Vendían sus casas, vendían sus propiedades, las ponían a los pies de los apóstoles. Nadie tenía necesidad de nada porque estaban todos juntos. Y entonces si algún hermano tenía necesidad de algo, pues con el dinero ese que se recaudaba, de los que entregaban, de los que llevaban, suplían la necesidad. Si otro hermano tenía necesidad de, qué sé yo, una casa, un par de zapatos, pues ahí se lo daban. Rompían el pan con alegría de casa en casa. Y note que decía que ellos estaban juntos, perseveraban unánimes, tenían en común todas las cosas, un solo pensamiento, un solo sentir, una sola verdad, un solo Señor, un solo bautismo. Y vivían ciertamente lo que las Escrituras nos enseñan, que somos partes de un cuerpo. Qué diferente es la realidad del cuerpo de Jesucristo hoy, donde usted ve a los bautistas por un lado, a los pentecostales por otro, a los libres por allá. El pastor de esa iglesia no se habla con el otro, los de allá no invitan a los de acá. Cuando hay culto de oración aquí, los de allá no pueden venir. Inclusive se llega al punto en el cual los mismos pastores le prohíben a sus ovejas. Se os reprende el diablo, las ovejas son de Cristo, no son de ningún pastor. De que vayan a otra iglesia, de que no vayas con el otro pastor porque se te va a confundir. Pero bueno, si somos una solamente, un solo corazón, una sola doctrina, un solo Señor, un solo bautismo, deberíamos, si es que somos verdaderos discípulos de Cristo, vivir ahora en el siglo XXI, en el año 2014, como vivían nuestros primeros hermanos. Aquí nadie tuviera necesidad de nada. Aquí nadie tuviera que tener problemas económicos. Aquí todo el mundo tendría que estar apoyado. Tendríamos que tener todas las cosas en común. Os estoy hablando pamplina. Y sin embargo, usted ve que en las iglesias, y eso está súper de moda ahora, recalcan hasta la saciedad la importancia de la ley, de los diezmos, de que tienes que dar los diezmos, la ofrenda, lo cual es bíblico. Pero con ese dinero que recaudan, lo último que hacen es cubrir las necesidades de aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo y lo usan para poner bien bonito la iglesia, el templo quise decir, pero ellos lo llaman iglesia, y para gastar en sus propios deleites. Hoy nos hemos quedado cortos porque todavía queda mucha tela que cortar sobre este tema. Muchísimas gracias por su atención y mañana, si Dios permite y su misericordia nos alcanza, vamos a seguir hablando sobre esto porque les repito que todavía hay mucha tela que cortar. Muchísimas gracias por su sintonía, han sido ustedes muy amables, muy gentiles. Espero que la palabra haya penetrado hasta lo más profundo de su corazón y que produzca arrepentimiento. Bendiciones en abundancia y si Dios permite nos volvemos a ver mañana por este mismo canal. Dios les bendiga a todos. Buenas noches.